Leemos la palabra del Señor, hermanos. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Isaías 11, del 1 al 9. Amén. Amén. Un niño pequeño los guiará. Qué preciosa es la descripción de Isaías capítulo 11 de esta realidad mesiánica que encontramos como una especie de revelación o nueva manifestación del Edén, un reino edénico, un reino destinado a comunicar una forma de paz, de bondad, una forma de gozo y de estado de bienestar diferente a todo lo que pudiéramos concebir humanamente o alcanzar humanamente. Estamos, amados hermanos, de hecho ya en el momento pleno de nuestra celebración como iglesias. Algunas iglesias comenzaron desde el domingo pasado, el último domingo de noviembre, con la ceremonia de la corona de Adviento. El Adviento es la estación previa que nos introduce a la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y celebra la expectación por la venida del Mesías. Nosotros comenzamos en este domingo, no tenemos una corona, pero estamos conmemorando la expectación mesiánica por la venida de un Salvador. ¿Has considerado qué es lo que realmente nos comunica alguna forma de entusiasmo, alguna forma de expectación en esta época de diciembre? ¿Acaso esto que llamamos mesianismo, esto que tiene que ver con la esperanza de la venida de un Salvador, es un fenómeno humano o es un acontecimiento salvífico, divinamente determinado? ¿Qué es? ¿Es acaso el hallazgo del advenimiento de un Salvador del que escucharon los pastores en la campiña de Belén, algo de lo cual no debiéramos esperar más que una especie de evocación poética o una expectación platónica o una especie de nostalgia religiosa para quienes hemos crecido en una congregación que ha vivido lo que es celebrar la Navidad? ¿O se trata en realidad de una genuina esperanza para un mundo caído y en condenación? Es muy posible que por encima de esa, la verdadera razón tenga que ver con otras causas
quizá nobles y generosas, pero no divinas ni salvíficas como lo es el advenimiento de un Mesías Salvador. Me refiero a que mucho del bullicio y del movimiento y de la derrama económica y del entusiasmo sean totalmente ajenos al verdadero espíritu del Adviento y al verdadero espíritu de la expectación mesiánica, a la verdadera esperanza que apunta a la venida de un Salvador. El corazón del hombre no está identificado con una necesidad de ser redimidos. El Mesías Salvador de Isaías capítulo 11 es una revelación del carácter y la naturaleza de Dios. Isaías 11 dice literalmente del tronco de Isaí, es decir, de la estirpe de David. Isaí era el padre del rey David. De ese tronco brotará un retoño, un vástago, es decir, un renuevo, una pequeña rama verde que muestra que un tronco seco todavía tiene probabilidades de vida. Una esperanza que alienta al corazón que está devastado en la desolación. Un vástago nacerá de sus raíces, de lo último que queda. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto que Isaías capítulo 11 describe, en realidad es una revelación del Dios vivo y verdadero de las Escrituras. El mundo edénico que describe Isaías capítulo 11 es una revelación del orden restaurado del antiguo Edén, que fue sujeto a la desobediencia del hombre. El hombre fue arrojado del Edén. Ahora el antiguo Edén es restaurado en este reino hermoso de paz, de justicia, que está sometido a la autoridad soberana del Mesías. El estado interior del ser humano nos revela, amados hermanos, que la humanidad clama y agoniza en su necesidad por un redentor. La humanidad clama y agoniza en su necesidad por una apremiante redención. Esto es porque el estado del ser humano es una evidencia real y contundente de su condición natural interior, caída, condenada y separada de Dios, rota, rasgada de la presencia de su Creador. Cuando Isaías comienza su profecía en el capítulo 1, hay una dureza profética en el mensaje de Isaías que describe la visión que Dios tiene de la humanidad. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Ellos se rebelaron contra mí. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Leí Isaías capítulo 1 para ustedes. En la realidad circundante no hay hallazgos de conciencia real. En la realidad que nos rodea, hermanos, el mundo no parece estar consciente
realmente de necesidad de salvación. Tampoco hay evidencia de que esto se deba a un notable estado de mejoría o de superación del ser humano, ni siquiera considerando los avances de la humanidad en cualesquiera que sean las materias. La humanidad no parece tener conciencia de necesidad de ser salvada y no se debe a que la humanidad esté cada vez mejor. Todo parece revelarnos que los hombres estamos condenados a convertir todo en objeto de nuestra condición caída, depravada, separada de Dios. Cada vez más hundidos en la tragedia, cada vez más hundidos en la violencia, la inequidad, la injusticia, la impunidad, la polarización, el odio, la depravación, el hartazgo y la ruina moral y espiritual. Esa es la realidad que nos rodea. Hay un hambre de superhéroes. ¿Saben? En la década de los 30 del siglo pasado, fue cuando apareció la primera historieta de un superhéroe. Y curiosamente esto no sucedió en Norteamérica como podríamos imaginarnos, ni siquiera en Europa. El primer superhéroe del que se tiene noticia apareció en Japón. Hay un hambre de superhéroes que viven las generaciones. Cada vez el hambre crece. Desde la era de los 30, como decía, con la aparición de aquella primera historia de un personaje superdotado que fue convertido en objeto de idolatría. A lo largo de la historia, tratándose de personajes de habilidades sobresalientes al principio y sobrenaturales después. Siempre la humanidad ha tenido una expectación latente por un Salvador poderoso. En el discernimiento de la condición del hombre, la condición interior del hombre. Esto se convierte en una búsqueda que está fundada en la tragedia humana de la caída, de la separación de Dios. Y en esta percepción de un Mesías redentor que no parece tener rostro, no parece tener forma, solamente sabemos que anhelamos en lo profundo de nuestro ser que exista alguien capaz de venir y transformar la realidad devastadora, desoladora, en algo diferente. La esperanza mesiánica de esta porción de Isaías, capítulo 11 que hemos leído hoy, nos habla de un mundo que debió ser y que no fue, no permaneció como originalmente era. Cuando leemos el pasaje de Isaías 11 con detenimiento, podemos darnos cuenta desde nuestra perspectiva actual de cuál es la verdadera y más fiel cosmovisión del reinado mesiánico. Sin embargo, algo de lo que nos percatamos es de que no existe ninguna coincidencia entre lo que vemos en la profecía de Isaías capítulo 11 y lo que parecemos comunicar en nuestras celebraciones navideñas. Parecen estar más movidas de manera emotiva y platónica, poética, hasta nostálgica. Pero hay poco testimonio de un reinado glorioso, de justicia, de equidad. Isaías 11 se refiere a un régimen, a un orden, un sistema cuya estructura está construida en torno al gobierno y autoridad que emanan de un Mesías al que le asiste la potestad absoluta de imponer soberanía. Es gobierno, es poder, es autoridad. En el régimen mesiánico de Isaías 11, nada escapa, nada está fuera, nada puede evadirse a su dominio y nada absolutamente altera el orden que Él establece. Él es el Señor de la historia. Pero la característica singular en el reinado del Mesías, conforme a la profecía de Isaías, es que todo está determinado por valores
superiores soberanamente establecidos por Dios. Valores de equidad, justicia, paz, bondad, nobleza y generosidad. Es la naturaleza de Dios. Es una revelación de Dios. Porque necesariamente el verdadero Mesías, el Mesías que viene enviado por Dios, el Mesías verdadero de la profecía de Isaías capítulo 11, es Dios. Hablando del verdadero reino mesiánico, no todo el tiempo en la historia de la revelación hubo un énfasis mesiánico. Cuando leemos la Biblia en los escritores sagrados, al leerla advertimos que este énfasis parece estar asociado con la influencia del rey David, la persona de David en los Salmos, y en la esperanza fundada en una promesa de Dios asociada a una motivación de índole más geopolítico, que nunca va a faltar un rey que gobernará sobre Israel. Parece ser el soporte de la expectación mesiánica. Esto nos dice que el rey que nacería vendría de la estirpe de David y que reinaría perennemente. Pero la verdadera expectación del Mesías se forja en el corazón de una nación que ha visto acero y sangre por siglos y ha perdido a sus hombres más valiosos, alistándose para la guerra que finalmente termina siendo perdida, porque sobre la sangre de los héroes caminan los invasores y sobre los cadáveres son llevados los cautivos. La motivación por la expectación y la realidad histórica nos lleva al contexto de este mesianismo que nace en el seno de la herida sangrante de un pueblo que ha sido reiteradamente lastimado, desgarrado a lo largo de su historia. Ha vivido migración, esclavitud, persecución, asedio, invasión, deportación y dispersión. Ha experimentado la ruptura, el rasgamiento de todas sus estructuras y todos sus esquemas de apego y de pertenencia. Ha visto irse a generaciones y generaciones de hijos que cayeron finalmente presa de la total pérdida de su identidad. Han vivido en este desarrollo y en este desmembramiento invasivo, sangriento, y ahora solo unos pocos anhelan, solo unos pocos, un residuo, un remanente fiel, anhela verdaderamente la venida del Mesías. Anhelan volver. Los tiempos del auge mesiánico fueron tiempos harto convulsos y violentos. Tiempos de surgimientos de grandes potencias que hacían vasallos a los pueblos menores, entre los cuales se encontraba Israel, y hacían vasallos a los pueblos menores a fuerza de sangre y muerte. De igual manera surge el pseudoevangelio populista en nuestros tiempos, el pseudoevangelio avasallante de la prosperidad y de la superación personal que nos traga, nos engulle con la falsa doctrina del bienestar, la idolatría de la prosperidad. No tiene nada que ver con el verdadero anuncio de un Salvador. Aquellos anhelaban un Salvador que viniera con el poder para echar fuera a sus enemigos y devolverles el poder a ellos. Estos anhelan un Mesías que venga y nos devuelva comodidad y confort, prosperidad económica y salud inquebrantable. No hay poder de salvación ni en uno ni en otro. La cosmovisión mesiánica desde la herida histórica nos revela el corazón de un pueblo que comenzó a abrigar desde el dolor y desde la tragedia el duelo y la adversidad,
la esperanza de un rey justo y de un reinado de paz. Pero es importante distinguir, amados hermanos, que esta esperanza mesiánica estaba dada en ese marco conceptual de referencia que no separaba las motivaciones religiosas de las causas nacionalistas o geopolíticas. En el corazón del pueblo de Israel permaneció viva la promesa casi apagada de un Mesías redentor, poderoso, dominante, uno que vendría a quebrar el yugo opresor de las potencias dominantes y explotadoras. Era un Mesías que vendría a restaurar el reino, a devolver el antiguo dominio perdido de Israel. Aquel que ostentó en su tiempo de gloria y de poder sobre las demás naciones. En realidad somos una especie nómada, de cazadores de esperanza, que en algún punto del camino renunciamos a un verdadero Mesías Salvador venido de Dios, que tenga como única misión reconciliarnos con Dios. No estamos en la capacidad de ver al Salvador enviado por Dios en su misión y en el contexto de la asignatura divina que vino a cumplir. Solo podemos verlo en el contexto de nuestro interés. Nosotros no estamos lejos de esa cosmovisión equivocada que el pueblo tenía en esta experiencia que nos confronta con la total pérdida de la genuina esperanza mesiánica. Anhelamos ver la salvación en donde no la hay. Buscamos justicia, equidad y dignidad en lo que no nos la proporciona. Consideremos también si no existe la posibilidad de que mirando nuestras congregaciones y nuestras familias, nosotros estemos viviendo algo semejante a este éxodo que Israel vivía. Emigrando lejos de la genuina expectación mesiánica, se fueron detrás de otro tipo de esperanzas engañosas. La verdad es que estamos viviendo un vuelco hacia el abismo del pseudoevangelio que niega toda posibilidad de una verdadera esperanza mesiánica de salvación. Ante la negación de la salvación por el Cristo enviado de Dios, que el mundo hace tajantemente en su estado de incredulidad, lo que se cree realmente, lo que se afirma y se declara es la autosalvación. Haz algo por ti mismo. Sálvese quien pueda. Se trata de algo idéntico a esta pérdida y muy cercano a esta ruptura en la que no vemos prevalecer el orden y no vemos lucir la justicia y la equidad. Dios parece estar lejos de nosotros, ausente de nuestra realidad. Lo que cantamos, predicamos y escuchamos parece estar cada vez más hundido en nuestra propia miseria y en la búsqueda de nuestra propia satisfacción. Hablar del advenimiento de un Salvador o testificar al mundo de la inminencia de una salvación que viene de Dios parece no significar nada hoy, cuando nuestra preocupación está más vinculada a otros temas. Nuestra atención, hermanos, está puesta en algo como la forma de usar mejor las plataformas virtuales que nos ofrecen salvarnos de la soledad y del aislamiento, del hastío. Estamos más interesados en cómo legitimar lo que nos gratifica y nos complace de manera más inmediata, de manera más expedita, de manera más tangible, como puede ser una moralidad más laxa, más inclusiva, más tolerante, una con un más amplio criterio fuera o dentro de la iglesia, convertidos o no. La gente quiere vivir a como le da la gana, no como el reino del Mesías establece. Nadie quiere estar sujeto a un Mesías que viene a gobernar. Queremos ser salvados para hacer lo que nosotros queremos y disfrutar lo que nos da la gana. Tiene sentido. Porque se trata de aceptar los estilos de conducta que antes eran reprobados, que antes eran condenados.
Eso parece ser muchísimo más esperanzador y nos llena de mayor motivación y de mucho más aliento. Isaías 11 se refiere a un régimen, un orden, un sistema cuya estructura está construida en torno al gobierno y a la autoridad que emanan de un Mesías al que le asiste la potestad de imponer su soberanía. En el régimen mesiánico de Isaías 11, nada puede evadirse ni eludirse de su dominio absoluto, y nada escapa a su orden. Todo está ceñido a su justicia, y él gobierna con el conocimiento de Dios y con el temor de Dios. En el régimen que describe Isaías capítulo 11, el Mesías ejerce soberanía y es el Señor del universo. Él es el Señor de la historia. Es muy probable que si Jesús naciera hoy mismo, María tendría que dar a luz en las afueras de alguna maternidad del sistema de salud, porque no habría lugar para ella debido a la saturación en las camas hospitalarias. No habría una cama disponible. No nos interesa nada respecto de ese Mesías que viene a imponer su orden y su régimen sobre nosotros. Nada más nos aterroriza más. No nos aterroriza tanto la violencia, la impunidad, la criminalidad, la inmoralidad, la perversidad. Estamos dispuestos a convivir con eso, pero que no nos hablen de un Mesías que viene a cambiarnos la vida, porque no nos interesa. No entendemos, no discernimos cuáles son las prioridades de Dios. Hablar de la esperanza mesiánica significa volver nuestros ojos a la verdad reveladora que nos muestra quiénes somos, hermanos. Cuánto necesitamos ser verdaderamente salvados de nuestra propia condición rota, perdida, depravada. La iglesia de hoy está viviendo el llamado profético a volver a la esperanza mesiánica que nos confronta con esta realidad del mundo tan dispar a la nuestra, tan ajena a nuestra. Esta es la esperanza mesiánica tan distinta a nuestra realidad. Esta es la esperanza mesiánica edénica de un régimen glorioso, de un reinado soberano, tan distinto a lo que vivimos, tan extraña, tan lejana, pero a la vez es la realidad a la que Dios llama al hombre. Es la realidad a la que Dios llama al hombre en cumplimiento de su propósito mesiánico de redención. El Mesías Salvador enviado por Dios es un Mesías enviado a reinar. El mundo descrito en Isaías capítulo 11 es en verdad un espejismo en medio del desierto de vacío y sin sentido de hoy. No podríamos entender cómo puede haber tanta paz, tanta generosidad y tanto gozo y tanta dicha. No hay manera de creerlo hasta no encontrarnos con Jesucristo, el Verbo encarnado en el pesebre de Belén. La única esperanza real de salvación, la única esperanza real de salvación reside en vivir bajo la autoridad mesiánica de Jesucristo. La única esperanza de salvación reside en rendir nuestra vida al Mesías Redentor. Emmanuel significa Dios con nosotros. El Señor ha enviado a su Hijo al mundo para tomar nuestro lugar y darnos salvación.